nosotros, niños amigos niños, con especial simpatía. Y me ha complacido elegir de mi novela El destino de Lázaro. El personaje y el pasaje que me parecen expresivos y que creo que os interesan. Dice así: en el arranque de la cuesta que termina en el sector de la Alcazaba, situado frente al mar, encontrábase la taberna del Jopo, anciano calvo, de faz rosada e inalterable campechanía. Descansaba su rotunda humanidad, tan pronto el sol se alejaba del ángulo de la fachada, en una reforzada silla de enea, y allí se le veía, cruzado los brazos sobre el pecho potente, buen fuelle, cesteando hasta el anochecer. Con el rabillo de ojo seguía el movimiento de las personas que desfilaban por el costado frontero de la aduana, mujeres públicas que acuden a la reglamentaria consulta médica, paseantes que se encaminan al parque. Para recrearse alzaba la vista y distinguía sobre los tejados parduzcos la torre morena de la catedral. Cuando un cliente lo requería, se levantaba para tornar rápidamente a su observatorio. Concurrir a la taberna del Jopo implicaba un rito castizo de cierto requisito, porque Ramírez detestaba a los borrachos y sólo sentía respeto por los catadores, gente de paz y bien, sin desplantes brutales, que beben sabia y parsimoniosamente unas copas de vino puro y luego charlan unos minutos de tú a tú con el propietario y se marchan con una postura digna, firme en los pies, una suave alegría en los labios todavía húmedos. Hombres serios, de nombre y hechos conocidos, capaces de apreciar. El local de fondo angosto, la fachada era baja y exigua, apenas daba de sí para que no estuviera sola la puerta, no se prestaba a largas permanencias. De acuerdo con sus dimensiones, eran las ganancias del Jopo, muy indispensable para subsistir, y de ello se ufanó siempre. No tengo perro que me ladre. ¿Quién me heredará? No trabajaré más de la cuenta para el diablo, para los mosquitos de las contribuciones. El Jopo hizo un alto para abrocharse el cordón de un zapato y levantó hacia él los ojos expresivos de cándido brillo. Lázaro, dispensa que me atreva. Se me figura que esto te duele demasiado. Te quedas en la alcazaba, pegado a las piedras, mordiéndote de rabia. No es bueno, no te vayas a repuntar. Cuando ganes la pelea, es cuestión de flema, tú mismo te reirás del achaque y le darás gracias a Dios por el trago de vinagre. Dios debe de ser un gran tabernero. Además, si te sientes desamparado, una de dos, o te achicas o te creces, y tú no eres de lo que se engurruña. Con usted no vale disimular. El hormiguillo le entra al más templado, pero ya se pasa. En los días siguientes, el Jopo no abrió su paraíso. Dedicóse íntegramente a prestar menudos servicios a Rosaura y a tía Clara, y el más importante, notaba Lázaro, era el de su presencia. Tú a lo tuyo le regañaba a la vinícola, para los mandados y empujar cachivache me la pinto solo. Reveló sabios instintos de carpintero y de albañil, compuso las baldosas desportilladas, clavó cuadros y las fotografías de familia, le dio una mano de barniz a la cómoda y alegraba el decaído humor de las mujeres con sus bromas y canturreos. Si no fuera por usted, exclamaba Rosaura. ¿Me lo voy a creer? Penas vienen, penas van, y yo me quedo en mi sitio como la madre. Y agregaba activamente: la tarde de mi entierro será de fiesta para los que tienen la mesa puesta. Armonizaba la letrilla ingenua de su cosecha una especie de melopea flamenca e imposible catalogación en ningún género, sin estridencia ni contorsiones de la voz, como un ejercicio espontáneo de la garganta y del espíritu. Quiero un ataúd de corcho el día que yo me muera y bailar sobre las olas al compás de la marea. Junto al balcón, Rosaura se comía las lágrimas.
ahogábase ante la perspectiva estrecha de la plaza recogida, con árboles copudos que filtraban la luz del día y el fluir entrecortado de la fuente de piedra, a cuyo derredor se apostaban 4 o 5 coches de punto. Allí no disfrutaba con la visión amplia del puerto, la sombra protectora de la montaña del castillo, el merengado reflejo del ayuntamiento y el calicioso verdor del parque. Era un lugar deprimente, sin grandeza ni alegría, una condena. El jopo les dijo adiós y se fue hacia la alcazaba, entregado a su rumia. A este pájaro le han cortado las alas. El mundo anda de cabeza. Si Lázaro se descuida, encontrará fría la sábana cuando menos se lo piense. Ya veis qué suerte, en contra de lo que muchas veces se escucha en las aulas. Ese libro es muy denso, ese libro no es para niños. La literatura bien hecha, la literatura bien concebida, es para niños. Aquí, en esta trilogía, que es muy densa, vastísima, es una grandeza, encontramos que para vosotros los niños hay pequeños libros. Y en esta historia de Lázaro tenemos un pequeño libro que comienza con la narración del libro y acaba ya cuando el niño empieza a no ser niño y a entrar en esa vida de adulto en relación ya con Tertulia. En ese sentido, yo en nombre vuestro, porque yo estoy en San Lorenzo del Escorial, muy lejos de Sevilla, acordaos, Sevilla de Andalucía, que otras veces hemos preparado los trabajos en San Roque, en Cádiz, en Málaga, en muchos sitios. Este trabajo tenemos que haberlo preparado a través de los niños que podrían haber venido conmigo. Yo os traigo aquí y hago las preguntas en vuestro nombre. No quisiera hacer preguntas de adultos, sino de niños. Aunque no pretendemos que se nos cuente el argumento, los niños desconocen por completo el libro porque son niños de primera lectura. ¿Cómo entra el autor a meter a estos niños en el libro de primera lectura? ¿Cómo les introduce? ¿Qué palabras les dice? Bueno, yo creo también que no hay libros, algunos sí, pero son la excepción, para determinadas edades, sino para la edad general de una lectura atenta. Si el escritor se ha expresado con responsabilidad y con la emoción que yace, que subyace detrás de cada estilo, su lenguaje puede ser comunicativo. Para los escritores, la máxima aspiración es llegar a todas las edades capaces de lectura. Sí, meternos ya en el libro. Podemos empezar por... Los niños les interesa mucho el momento de creación, porque ellos al literato lo ven muy tierno, muy de su edad, muy describiendo para ellos. ¿Cuándo escribió usted esta parte del libro? ¿Qué recuerdos le trae? ¿De dónde viene este libro? Bueno, la pregunta es en realidad muy interesante, muy importante. Voy a ver la fecha exacta, debió ser en 1946 o 47, año más, año menos. Está escrito en México, en mi exilio de México, pero pensando y rememorando y procurando sacar de mí los jugos de mi experiencia española y concretamente en este libro de mi niñez y pubertad malagueña. Si podría usted extenderse sin contarnos lo que hay en el libro, que yo tengo la suerte de conocerlo, los niños no. Esos personajes que a mí me han llegado tan hondo, esa tertulia, esa presentación tan suave de ese mundo que hoy yo casi lo considero idílico en cuanto no existe, o cree usted que existe todavía ese Málaga. Parte de esa Málaga existe. Naturalmente ya no hay, como hubo el Café de la Marina, la urbanización
comete muchos desafueros. Pero aún por determinadas calles de la Málaga interior, de la Málaga no turística, por ejemplo, en torno a la Plaza de la Merced, en torno a la calle Trinidad Grun, en torno a la llamada calle Beatas, hay todavía el sabor de aquella Málaga de mi infancia. Yo soy de la provincia de Jaén, de la Carolina, pero viví en Málaga desde los 8 hasta los 19 años. Entonces, Málaga significa para mí la etapa más formativa. Lo mismo que para vosotros, niños amigos, seguramente no será solo en Sevilla, tendréis a otros pueblos, y esos años son muy importantes para el recuerdo y la reconstrucción. Yo subrayo que esto está escrito todo sin referencia directa, confiado a la memoria y al recuerdo. Y sin embargo, me parece que si algo he logrado es una fidelidad de ambiente y de gentes. Voy a hacer una pregunta que me perdonen los niños ya. Como profesor, hay ahí un personaje, don David. A mí me parece que está educando a su hijo para él, y lo van a saber los niños cuando lo lean. Luego resulta que este pobre hombre muere mucho antes de que pueda recibir ningún fruto de esa educación. Eso sí. Bueno, don David, el padre de Lázaro, ¿no? El padre de Lázaro en realidad no puede asistir a las vicisitudes que va a tener su muerte, como es lógico. En realidad la novela empieza cuando termina la infancia de Lázaro. Otro es una especie de preparación de sus antecedentes familiares, del entorno en que se encontraba, etc. No sé si he contestado con suficiente claridad. Pero yo voy a puntualizar un poco más, porque a mí me parece que este personaje es un personaje frustrado, porque no prepara a Lázaro para Lázaro. Se da cuenta cuando lo deja ahí, pues Lázaro se queda ahí y no está preparado para ese mundo, está preparado para ser el hijo de don David. Bueno, eso hasta cierto punto, porque en realidad yo he querido reivindicar aquí, en la novela, una casta que por desgracia ha desaparecido, y es la casta de los comerciantes que hacían honor a su palabra, que su palabra valía tanto o más que un acta notarial, que la base de su moral era precisamente el respeto y la devoción por la familia, las amistades y ese valor extraordinario de la palabra empeñada. Que yo creo que si Lázaro se enfrentó a acontecimientos nuevos e imprevistos para su padre, le debe mucho a este sentido del deber que le vino por la sangre y por el ejemplo. A los niños se les pueden ocurrir 1000 preguntas sobre el argumento si lo conociesen, pero siempre la idea es que el niño entre en el argumento. ¿Qué le podemos decir al niño para que vaya a buscar la novela? Pues en realidad me parece que la novela es toda de principio a fin una manifestación ética, incluso en sus aspectos más negativos. Desde este punto de vista, ellos pueden llegar, me parece, ¿no?, a un contacto con un mundo y con unos modelos personales que empiezan, por desgracia, a desaparecer. No es que yo crea que el mundo y la sociedad deben permanecer inmóviles, pero debe haber siempre una vertebración. Y en aquella época, que es la época también de la guerra colonial de Marruecos, se establece no solo una indagación psicológica de personajes, sino que es también un diagnóstico de época. En realidad el destino de Lázaro es una novela personal y hasta cierto punto una novela histórica, porque no olvidemos que Málaga, en las noches
determinados amaneceres se divisaba a Melilla desde Málaga, y que allí se asistió a una serie de acontecimientos que reflejaban la cara y la cruz de la guerra colonial de Marruecos. Sí, una pregunta que también es del profesor. Yo siento tener que hacer preguntas, los niños no me las quiten de la boca porque no están aquí, y es ¿qué repercusión tuvo? Esto no lo pueden conocer los niños, como digo, porque ellos no conocen toda la literatura de esta época, y la hemos conocido muy tarde en España, desgraciadamente. ¿Qué repercusión tuvo África para los escritores de su época? Yo creo que un reflejo muy importante, quizá la novela fundamental y más permanente de Sender, de Ramón J. Sender, comparable con ventaja a Sin novedad en el frente de Noelia Remarque, Al fuego de Barthes, a otra obra de Ernest Kleiser, el alemán, que eran novelas antibelicistas, pacifistas. Lo que refleja Sender el Imán tiene una categoría testimonial y una categoría literaria sencillamente extraordinaria. El mejor libro de un escritor que no se conoce hoy en España, que fue muy importante en su época, en aquella época de la dictadura de Primo de Rivera, de los primeros tiempos de la República, José Díaz Fernández, tiene un volumen de relatos intitulado El Blocao. El Blocao es el relato principal y precisamente pone de relieve lo que tuvo de insensatez, de aventura, de falso concepto del honor y de la palabra, en contraste toda la guerra de Marruecos, incluso de posibilidades de inmoralidad. Hay además, y la gente se ha olvidado de él, un escritor que ha dedicado 2 o 3 novelas a la guerra de Marruecos, Manuel Ciges Aparicio. Entonces yo ya cito meramente 3 escritores a los cuales yo en mi modesta esfera me sumo, para los cuales la guerra de Marruecos ha sido un revelador. Es decir, nosotros queríamos embarcar en el minillero a los soldados de la quinta respectiva, y sabíamos que iban más tarde o más temprano al matadero, mientras existía el soldado de fuerza, el soldado que mediante una cantidad se eximía del servicio militar. Todo esto en el ambiente malagueño calaba muy hondo, porque incluso en los permisos para esperar la llegada del barco, la gente confraternizaba, charlaba con ellos, y son imágenes de mi niñez avanzada que yo no puedo olvidar nunca, como no puedo olvidar el episodio del incendio de la aduana, que es uno de los episodios fundamentales de la novela, en la cual se pone todo esto de relieve, y que es un incendio cuya intencionalidad todavía no se ha descubierto, y ha pasado ya mucho tiempo para que se pueda descubrir. Sí, los lectores solemos ver siempre en lo que leemos nuestra propia opinión de hoy, que no es la del momento aquel. Yo he querido ver en un personaje que se queda más allá de la frontera cuando va a embarcar su amante. He querido ver esa frontera que había entre lo que al español medio le importaba en África y lo que era para el que tenía que ir allí a soltar su vida. Se parecía que el español medio estaba muy de espaldas. Se está representando una mujer que se queda aquí, que no quiere saber nada de allá. Era así. Bueno, hasta cierto punto yo creo que aquello tuvo una repercusión retardada, pero tuvo una repercusión. También entre mis recuerdos de infancia está la estancia en Madrid cuando se produce el desastre de Anual, y cuando, por ejemplo, empiezan a llamar a los soldados a filas, y las escenas de despedidas de madres, novias, familiares, etcétera, etcétera. Es decir, esto llegó a un punto que luego se detuvo con la dictadura de Primo de Rivera, y que además significó el fin de la monarquía de Alfonso XIII con el expediente Picasso. Yo creo que el libro está
suficiente tratado para lo que queremos, y darle más pautas al lector sería quizás ayudarle demasiado, y entonces vamos a dejarlo ahí, siempre dándole a usted esta oportunidad de redondear un poco lo que hemos hablado. Sí, yo le agradezco mucho esta última oportunidad, y por ejemplo creo que en El destino de Lázaro es un personaje importante, es como la voz de la conciencia, de una mayor agudeza intelectual que el propio Lázaro Esteban, y sus respectivas mujeres, compañeras, me parece que tienen una entidad. Hay que recordar cómo termina el libro. El libro termina con la compañera de Lázaro, viuda, que lo espera siempre en las madrugadas. Sí. Hay una pregunta que no se le ha hecho a ninguno de los escritores con los que he tenido conversación, y que se me antoja ahora muy interesante para los niños, que podría formar un cuerpo de esto que estamos haciendo de lectura. ¿Qué Andalucía encontró el autor cuando pasó a América? Puede ser todo lo extenso que quiera, avivar sus recuerdos de ello. Bueno, en realidad nosotros llevábamos la imagen de España muy dentro, la imagen de España y de que éramos los representantes legítimos por libertad de expresión de su cultura y de sus letras y de sus artes. La pregunta es muy compleja. Por ejemplo, yo he comprendido mejor a España desde la perspectiva americana que aquí mismo. Y me ocurre ahora algo parecido respecto a América. América la entiendo mejor desde esta experiencia y de España. De ahí, por ejemplo, mi pequeño ensayo, publicado en Sevilla, ¿no? Intitulado Andalucía e Hispanoamérica, crisol de mestizajes. Esa es una teoría muy larga que no viene aquí a cuento y que constituye una de mis obsesiones: la reivindicación y la comprensión y el entendimiento de mestizajes, partiendo del punto de vista de que precisamente nosotros andaluces somos un paradigma de mestizaje. Sí, entonces saliendo un poco de conceptos que han quedado muy claros, de ese sentido andaluz, español, americano, universal, le voy a pedir un relato corto de esa aventura de América, en forma literaria, si es posible. Podemos... Yo estoy en trance de escribir, tan pronto despeje una serie de compromisos que tengo, mi memoria del exilio y del regreso a España en el año 67. Pero los recuerdos más vivos son precisamente del campo de concentración, cuando uno se sintió apátrida. No se sintió, lo forzaron a ser apátrida. Y cuando México nos acogió. Es decir, del campo de concentración de San Ciprián, imaginemos una playa descubierta, batida por los vientos de los Pirineos, en el mes de marzo. 25.000 personas derrotadas, apiñadas, que no tenían lugar donde refugiarse, que tuvieron que construir sus propios tenderetes, porque eran con mantas y con palos como se sostenían. Y después de esto, al abrirnos México sus puertas, tuvimos un viaje en el barco Sinai y llegamos a Veracruz el 13 de junio de 1939. Entonces se nos abrió un mundo distinto. Primero, ya teníamos una protección nacional, una entidad nacional que habíamos perdido aquí por la victoria del franquismo. Y al mismo tiempo teníamos que entendernos con un mundo distinto y adaptarnos a él en parte y adaptarlo a él a nosotros. Entonces estos son una serie de episodios
que es imposible resumir ahora. Pero imaginemos lo que es la emoción de 1.500 españoles desterrados, exiliados, al llegar al puerto de Veracruz. Al llegar al puerto de Veracruz y, por ejemplo, encontrarnos con que independientemente o adicionalmente a la gran acogida, a la hospitalaria acogida con una manifestación nutridísima en la explanada del puerto, a mí me emociona, repito, pensar que pasábamos delante de una taberna que no era la del Jopo, era de un asturiano, y que este hombre nos invitó, sin conocernos, a un vaso de cerveza y a un bocadillo. Y como este podría contar múltiples episodios. Este es apenas la entrada en México. Después han sido muchísimos años de convivir con los mexicanos, nosotros españoles, formando también nuestro núcleo especial, y de tener noticia de gente y de costumbres y de reacciones psicológicas que no son específicamente las nuestras y que nos educaron, ya que hablo con un maestro, nos educaron para respetar las diferencias. ¿Qué otros países? Bueno, nosotros hemos vivido 15 meses en Santiago de Chile. En Santiago de Chile de entonces, que no es infortunadamente el Santiago de Chile de ahora, de un gobierno execrable, porque Chile, cuando fuimos nosotros allá a 20 y tantos años, era un país extraordinariamente hospitalario, de un gran sentido cívico, donde, por ejemplo, y esto da idea de cuál era su adelanto, la mujer desempeñaba ya todos los papeles en la sociedad. Podía desempeñar una alcaldía, brillaba en la universidad, los cargos de confianza los tenían en muchas empresas y había prácticamente, allí no había necesidad de reivindicaciones feministas. Esta es la verdad. Aquellos 15 meses nos enseñaron también a apreciar los valores y las maneras y las costumbres de la amistad. En Chile hay una cosa, no es inhabitual sino frecuente, de que uno se presenta sin avisar en casa de un amigo, en la casa de unos amigos, lleva algo, bien sea un pastel, bien sea unos embutidos, algo. Y entonces están allí las dos familias, y luego viene otro que también trae otra cosa, y eso es perfectamente natural. En Chile era un país tan maravilloso, en que, por ejemplo, le tenía un gran respeto, incluso dispensaba su protección, la gente común y corriente, a los ebrios y a los locos. Por ejemplo, no voy a citar la anécdota porque para no hacerlo largo íbamos nosotros en un autobús que allí llaman micro, y era en la noche, y subió una persona que se notaba que estaba embriagada. Entonces paró. Cuando tocó la campanilla, paró el chofer de la micro, del autobús, y un viajero lo tomó del brazo, lo depositó cuidadosamente en la acera, y tanto el chofer como todos los pasajeros nos pareció aquello absolutamente natural, que se demorase en eso 4 o 5 minutos incluso. Cerca, en el Valle de Santiago, hay los campesinos que tienen un alto nivel de instrucción y de vida, y que viven cerca del manicomio, tienen como adoptados a unos locos pacíficos. Entonces estos, a la hora de comer o antes o durante todo el día, van a casa de los campesinos, conviven con ellos, comen con ellos, y eso no les cobran nada al Estado ni a nadie. Es decir, hay un gran respeto y un gran aprecio
porque puede ser la situación humana de cualquiera por la locura. Es decir, la línea divisoria entre la cordura y la locura, y ya lo sabemos perfectamente por nuestra gran obra universal, Don Quijote, es muy difícil de marcar. En realidad, estos campesinos estaban haciendo una obra quijotesca, de comprensión de Don Quijote. ¿Más países? Bueno, prácticamente yo he recorrido casi toda América Central, desempeñaba las funciones de ejecutivo del Fondo de Cultura Económica, una editorial paraestatal mexicana, trabajé 12 años. Esto me permitía y además me obligaba, era una obligación aceptada con gratitud incluso, a recorrer todos los países americanos. Es decir, conozco Uruguay, conozco Argentina, conozco Brasil, conozco Bolivia, conozco Ecuador, Perú, y del centro, bueno, del Caribe, Venezuela y Cuba, en la primera etapa de Castro, Puerto Rico, que nosotros la consideramos realmente civilizado, en terreno, en ámbito más pequeño, muy parecido a lo que era en Chile y a lo que fue Uruguay, por desgracia también maltratado y machacado. También conocí El Salvador, un pequeño país sobre el que prefiero no hablar, porque tendría que decir frases muy fuertes respecto al crimen que se está permitiendo cometer en aquel país. Conocí a Guatemala con dictadura y sin dictadura, y creo, no sé si me dejo algún país en el tintero. Conozco la frontera de México con Estados Unidos también, pero que también es parte. También es parte, evidentemente, pero eso es un capítulo muy especial porque la frontera vive en función de los norteamericanos, y para que puedan pasar una frontera de muchísimos centenares de kilómetros, ¿no?, para que puedan pasar las espaldas mojadas, es decir, los mexicanos que entran clandestinamente en Estados Unidos y que forman el gran núcleo chicano de los hispanoparlantes en Estados Unidos, que son muchos, es decir, es la segunda lengua en Estados Unidos, cosa que no se tiene en cuenta al haber abolido, seguramente para comprar armamentos más sofisticados, la enseñanza bilingüe. Y de todos estos países, no sé si esto que le digo a los niños es un poco prematuro, pero también conviene que sepan lo que está ocurriendo y que un atentado contra nuestra lengua es un atentado contra nuestra cultura. Se pronuncie como se pronuncie, se emplee la sintaxis que se emplee, son ramas de la lengua española, de la lengua castellana. Lo difícil para un niño español, que no lo es para un niño de cualquier país de América, es la localización geográfica, porque es un cacao de mapas donde nos perdemos todos, incluso los profesores. Entonces, para darle a los niños esa pimienta que puede ser de cualquier país, vamos a decir algo de cualquier país que puede ser esa pimienta que le haga recordar a aquel país. Bueno, son muchas pimientas. ¿Cómo por ella? Son muchas pimientas porque en realidad yo tengo relaciones personales y además bastante cariño por cada uno de los países en su peculiaridad. Y así como el cono sur es de influencia mayor europea, Brasil es una gran incógnita, esa es la verdad, y Centroamérica ya tiene más influencia indígena. Lo mismo que Perú. Es decir, se pueden diferenciar Perú y México, Bolivia y Ecuador, porque tienen una fuerte cultura prehispánica, una valiosa cultura prehispánica, y a las cuales se agregó todo lo que nosotros aportamos allí, independientemente de las tropelías que toda conquista acarrea. Sí, me parece que está muy claro lo que pretendíamos y que los niños van a tener un concepto vivido de América, porque lo difícil es vivirlo a través de los demás, pero es fácil cuando
el sentimiento va en las palabras, y aquí hay más sentimiento que palabras, porque cada palabra va cargada con un montón de conceptos y de sentimientos, porque no en balde una persona que encontró los brazos de América y afortunadamente hoy encuentra los brazos de su patria, de su casa, y hoy, más rico que nosotros, tiene montones de brazos allí y el brazo de aquí. Incluso familia. Bueno, esa parte podemos también hablar de ella. Bueno, incluso nosotros vinimos a España con nuestra hija nacida en Santiago del Chile. Esto ya va fuera, ¿no? Para nosotros, lo vamos a grabar por sí, para nuestra... Es decir, vinimos con nuestra hija nacida en Santiago de Chile, pero en México tenemos 5 hijos, 12 nietos, mi hermano, sobrinos nietos, mi cuñada, sobrinas nietas, etcétera, etcétera. Una larga familia. Una larga familia. Todo americana. Y muchas amistades. Y además que se sienten ellos completamente americanos. Tienen el trasfondo español y el respeto y el cariño pero nosotros por lo no español. influimos en eso. Pero ellos... Eso nos respetamos, ellos tienen su vida allá. Yo regresé aquí no por ninguna necesidad material, sino por un imperativo de querer llamar por enfermedad de españolismo, de nostalgia, enfermedad de españolismo muy aguda. Para mí fue y además porque creía que debía conocer a las nuevas generaciones españolas sin ninguna anteojeras. Y tuve que hacer el sacrificio de venir con Franco, no con Franco, bajo el régimen de Franco, que es muy distinto, y he trabajado siempre en España en la empresa privada. Sí. Y además creía yo que desde el punto de vista literario me era indispensable volver aquí. Es decir, el posible público lector mi temática es fundamentalmente española, allí y aquí. Salvo una novela que hiciste al principio. Al principio, pero una novela corta, que era más bien la primera reacción de descarga, el primer encuentro. Y una vez efectuada esa catarsis, ya toda la generalidad, en los cuentos no, los cuentos eran unos cuentos de tipo muy mexicano, o de ambiente mexicano. Y además, por ejemplo, yo tenía mucho interés en poder publicar aquí mi novela de la guerra, que al principio la denegaron por completo y que luego salió con una serie de cortes, pero no fundamentales, y estuvimos regateando como gitanos la censura. Hubo 6 censores, 6 lectores, tres en pro, tres en contra. Cada uno hacía sus tachadas con un bolígrafo distinto, verde, rojo. Tanto tiempo perdido. No, eso lo guardo, lo guardo porque algún día será interesante y es histórico, ¿no? Pero para mí esta es una novela fundamental, para mí, que yo necesitaba hacer, pero que escribí en México, en la última etapa de México. Pero ¿cómo podía yo juzgar si la novela, aparte de que tuviera mayor o menor corrección y expresividad literaria, si la novela era adecuada para el lector de aquí? Adecuada me refiero en el sentido de que yo, que estuve no por casualidad sino por identificación en el campo republicano, tuve esa suerte, no quería, había pasado mucho tiempo, procuré que se relanzaran las filias y las fobias, ¿no? Yo quería dar una imagen de un republicano que es comprensivo, que puede comprender al otro. Y naturalmente, ¿cómo le diría usted? Al traerla aquí, yo la dejé dormir un tiempo. Y después de la convivencia, de la observación, de todo el ambiente nuevo por viejo, a veces, ¿no? Que yo encontré aquí, la volví a leer y vi que mi novela no reavivaría ningún rencor, que era un testimonio que yo creo necesario
y al mismo tiempo que tenía, pues, o creo yo que tenía, y tiene, una dignidad literaria, ¿no? Porque siempre lo social, lo histórico y lo narrativo propiamente dicho, siempre yo he hecho un esfuerzo en que se equilibren, en que se armonicen, es decir, que no sean nada panfletario y tampoco nada de arte deshumanizado, ninguna de las dos cosas. ¿Y cómo nos encontramos a los que nacimos del 40 para acá? Mire usted, es muy complejo, es un tejido muy complejo. En general, nosotros nos hemos entendido mejor con la generación que es más o menos de su edad. Sí, Entonces, profesores universitarios, estudiantes, etcétera, etcétera. Siempre nos hemos entendido mejor. Porque se planteaba la charla, el cambio de impresiones, que lo que está usted preguntando, lo han preguntado de otras maneras, su coetáneo. Pues nosotros no hemos, independiente ya, desde el punto de vista político, sin adscripción partidista de ninguna especie. Eso ya es como vine yo y como escribí la novela. Entonces, las preguntas que nos hacían, preguntas que eran generalmente de índole comparativa, las preguntas que nos hacían, pues uno procuraba contestarlas lo más fidedignamente posible, sin ningún rabito tendencioso. Y creo que esto nos facilitó el entendimiento con la gente. Es decir, no éramos unos propagandistas solapados. Sí, que era bueno además para... Éramos unos expositores de unas realidades que lo hacíamos con espíritu analítico y crítico. Y además que aclaraba ciertas lagunas que ha habido en una educación que tendió a ocultar una época. Que era bueno porque en lo que se podía esperar de las personas que estamos aquí era quizá una ansia de revancha por el dolor de la incultura en la que nos habíamos sometido. Claro, encontrarse con personas que templasen nuestro carácter con la realidad era bueno para no desfogarnos demasiado, porque hemos sido una generación que si hubiésemos cogido un caldo de cultivo duro, hubiese sido muy duro también para nosotros, hubiésemos ido a otra revolución en el campo de... Bueno, no creo, porque mire usted, lo que ocurre es que en realidad la violencia que está brotando no es una violencia que responda a la violencia general del ambiente ni de las personas. Son focos de gran violencia, pero no es la tónica en España, por fortuna. Yo confío en que no se produzca situación alguna, ni de golpe militar ni de guerra civil. Esta es la verdad, porque son dos desgracias. Si yo me refiero al momento crucial del propio, o sea, la propia muerte y de la ascensión a la jefatura del Estado, todavía se llamaba así, de nuevo jefe de Estado, el rey. En ese momento había una generación que era la nuestra que todavía tenía el resaquio del dolor. El dolor de verse que le habían tapado 40 años de historia. Exacto. Y entonces ahí que había todavía... La historia de literatura. Que había una reacción tan violenta y tan fuerte que hubiese sido contraproducente para el propio violento, ¿no? En ese momento. Y en ese momento éramos todos violentos. Si no lo pudimos hacer con hechos, lo fuimos con palabras y con gestos y con manifestaciones más o menos callejeras. Entonces el que hubiese personas que habían sufrido mucho más que nosotros, que pasaba una guerra, no un sufrimiento ya ni más ni menos, bueno, pero físicamente que nosotros el sufrimiento sí hubo algunas capas sociales que sufrieron físicamente, puesto que también pasaron hambre, pero más físico fue salir una frontera, un campo de concentración y moralmente verse expulsado de su casa, ¿no? Entonces nosotros no teníamos eso, lo asumíamos, pero teníamos ese otro, que yo refería antes, de sentirnos castrados en nuestra cultura total de la época, preparados para eso. Se nota todavía, mire usted, una discontinuidad cultural y una discontinuidad moral. Eso se nota todavía. Nosotros notamos bastante la diferencia de ser de las personas, porque cuando hemos sido jóvenes aquí había un poco
una gran ilusión en nosotros, que nos considerábamos partícipes de una experiencia nueva, sobre todo en el mundo educativo, ¿no? Eso era un tanto extraordinario. Pero aparte, la gente popular tenía un sentido de la palabra, de la rectitud, de la honestidad, del oficio bien hecho. Eso es muy importante. De la noche a plaza. De la noche. Claro, pero es que ustedes habían pasado por el puente de plata de olvidar esos 40 años, sin olvidarlos, porque no habían vivido que aquí lo que se practicaba era el escalar pichando a los demás, el escalar sin un sentido moral, el ver que las clases más elevadas eran las menos dignas. Exacto, en cuanto a que no daban ningún tipo de ejemplo, todo lo contrario. Nuestra, porque decíamos, bueno, sí, esto es un régimen político que ha castigado a mucha gente, en la cual ha habido encarcelados, perseguidos, torturados, etcétera. Pero la gente popular, que da mucho la tónica de un país, ¿cómo es? Eso pensaba uno que guardaban dentro de sí, y muchos en particular lo guardan, no tampoco se puede generalizar, pero ha habido una tónica que se parece más a la tónica americana, que nosotros enseñábamos un tanto, de la no puntualidad. En México, por ejemplo, no puntualidad, no gran cumplimiento, me refiero a la gente popular, a los obreros, por ejemplo, bueno, eso que se llama un fontanero, y el fontanero viene o no viene, y hace una chapuza que a los 2 días está rota, porque no tiene sentido el cumplimiento de su obligación. Tiene una explicación, incluso en un campo que va a comprender muy bien, porque es el nuestro, el de magisterio. Hay una frase acuñada del tiempo de la dictadura que decía: nos engañarán en el sueldo, pero no en el trabajo. Es una frase moral para aquella época. Era una moral decir aquello. No, evidentemente, ¿no? Evidentemente, y hay cosas, por ejemplo, ¿cuál puede ser nuestra reacción? Mi esposa lo sabe, cuando leo la noticia de que van a reanudar procesos de beatificación de las víctimas de la guerra civil en el Vaticano. No sería hora de olvidar ya. No sería hora de olvidar eso, porque si vamos a ver a cuántos tendrían que beatificar del campo republicano. Claro, es que hay cosas que están en esos 40 años. Por ejemplo, yo he pasado mal rato hoy, que seguramente tú no lo pasas, porque estás habituado al lugar y al sitio. Exactamente. Yo nunca había venido por aquí por eso. Y yo no tengo ningún resabio familiar, porque mi gente de derecha no son republicanos, no ha habido ningún crimen ni de derecha ni de izquierda en mi familia, ni en mi pueblo siquiera, un pueblo muy... Me voy a olvidar, de Tornavaca, un pueblo de Tornavaca, el Valle del Jerte. Eso es Badajoz. Es Cáceres, pero Cáceres está entre el límite de Salamanca y de Ávila. Un barco de Ávila que coge muy cerca de aquí. Ya. Yo paso muchas veces por la autopista para allá, a Tornavaca. Pues ahí no hubo grandes enfrentamientos ni grandes problemas, sí. Pues yo que procedo de un sitio así, en fin, aséptico en el sentido político. No me han enseñado política nunca, porque mis padres, gente de campo, no les interesaba el tema, y olvidaban y a vivir, en fin, a vivir normalmente la vida y tal. Pero que después, cuando el estudio me ha abierto, el poco estudio, porque lo leíamos entre líneas, yo no sé, el primer libro que yo tuve era La Revolución Rusa, creyendo, lo compré no sé, el título era ese, algo de Rusia era, o cómo se vive en Rusia, algo por aquí. Pero era un libro que solamente se podía comprar bajo cuerda, pero además era un libro propagandístico del régimen nuestro. O sea, que nos hacían caer en la tentación de comprar ese libro. Y entonces, ¿qué pasaba? Que ahí nos ponían a Rusia, como lo han puesto siempre. Por ejemplo, una manifestación en Sevilla en contra de la primera que yo fui, fue en contra de la base americana, y era el banderín de los estudiantes para ir en contra del capitalismo. Y entonces decían que teníamos que ir a por los americanos, que había que ir a por Gibraltar, ¿y qué pasaba? Pues pasaba que nos estaban engañando, que lo que querían era cobrar un poquito más de sueldo
por las bases y nos metían a los estudiantes en ese embolado y nos engañaban miserablemente. Y claro, había gente que quizás no estuviese en la incultura que yo estaba, que sabía más, que había tenido un padre que le había influido, o que había tenido, o que eran la gente de posibilidades económicas y habían ido a París, que habían tenido una revista o tal. Pero normalmente yo que estoy orgulloso de pertenecer a una clase media baja, no orgulloso por pertenecer, sino por la, digamos, un modelo. Sí, sino por la condición que no me, en fin, que no me ha influido ni lo uno ni lo otro. Esto siempre en un campo donde he podido, porque será otro problema, he podido tratar con los de mi igual y con los más bajos y con los más altos. Sin embargo, los más altos solamente podían tratarse entre los más altos y los medios altos entre los medios altos. He tenido amigos en todos los lados. Yo siempre me he ido más a mi clase, que la que yo considero mi clase, que era la raíz de mi gente. Los estudiantes en el pueblo se iban a pasar con el cura, yo me iba a cuidar los borraguitos o las praderas o tal. Entonces, sí, nos hemos sentido frustrados en todo lo que hemos ido haciendo y por eso era el miedo que teníamos cuando llegó ese paso y ese momento. ¿Y qué podía pasar ahí? A lo mejor nosotros también nos sentíamos rebeldes, ¿no? Y afortunadamente nos cogió ya con una edad. Ya. Afortunadamente, pues si nos coge con 20 años, yo tenía 24 cuando me sí. Y ya nos cogió con 30 y tantos, 40, bueno, 30 y tantos, que es la generación que está hoy en el gobierno, que es la generación que está en el poder y demás, que claro, ya también padres de familia, con hijos ya que nos preguntan de política. Tenemos que moderar en el sentido del lenguaje, no podemos ser los revolucionarios que fuimos entonces de pacotilla, pues ya se ve para qué hacíamos las revoluciones, no teníamos base ninguna. Por eso no teníamos base información, en la base, ya nos habían dejado clavado eso ahí. Sí. Pues nos ha salido el tema de la lectura, que para mí es muy difícil, porque claro, a un escritor yo nunca le pediré nunca que haga un trabajo de encargo, porque a un fontanero se le puede decir que haga una pared, que haga un tubo y que lo haga de esta forma o de la otra. Un escritor que es un creador no le puede decir que este tubo me lo haga así, porque yo lo quiero así para mi niño, y no ha salido aquí está ya la lectura. ¿Usted cree que...? Sí, está ahí. Vamos, yo el título no se lo quiero poner, pero se lo podemos poner. A lo mejor usted se lo pone mejor que ya no quiero oírme, ¿no? Sí, bueno, pero eso va a ser... Yo lo que he hecho es provocarle un poco con lo de América, con el tema de América, y ahí ha salido. Pero no se puede ser el título de la lectura para los niños. Puede ser la América que encontró usted, o qué América me encontré, como una especie de pequeño recuento, y ahí ha salido, porque está dicho de América. Es una pequeña visión también. ¿Qué es la que necesita el niño? Son fragmentos, tampoco le vamos a... Tampoco. Por ejemplo, os he contado yo la anécdota del tabernero asturiano. Sí, que va muy bien con todo esto en relación con el cuerpo. Yo lo que hago es mandarle esa parte, se la mando ya parte de la entrevista, se la mando más o menos lo que yo creo que puede ser interesante. Eso puede ir en 2 folios, entonces muchas de las cosas que le manden no van a servir. Creo que usted mejor la encorrina mejor usted, la hace mejor que yo se lo mando. Es lo que usted va a hacer, ¿no? Si es la otra parte que no hablamos de ella, no hemos hablado de ella hasta ahora, sí, es la parte de lectura inédita que yo llevo. Es que en América, desde nuestra sorpresa ante la actitud de la gente hasta nuestra manera de instalarnos, que fue a base de las vistosas artesanías de cosas enormemente baratas y de muebles de cocina y de cosas así, bueno, de lo más elemental, pero teníamos, qué sé yo, la tendencia a hacer de nuestros hogares un sitio grato, vistoso. Por aquí ve todavía algún residuo de cosas cosas mexicanas, ¿no? Y estas son pinturas de distintas, estas son las de un hermano mío, que esto ya no es mexicano. En realidad, mexicana es la cabeza, esa central de esa India, que esa fue hecha por un hermano mío que desgraciadamente ya no vive, pero es una cosa muy vistosa que llama mucho la atención, el colorido y la artesanía
la comida mexicana a base de cosas picante, ¿no? que llaman antojitos, mucho picantes y muchas cositas, platitos de cositas. Sí, antojitos está muy bien puesto, muy andaluz además. Describe mucho la comida mexicana, se llama antojitos a una serie de pequeños platillos. Bueno, que tiene que ver mucho con lo andaluz de la tapa. Posiblemente. Porque los bares, no sé si conoces bien Andalucía, ¿no? Bueno, está en Sevilla, está en Granada. Bueno, en los bares nunca tomarás una cerveza o un vino sin que te pongas... Te diste una lista de tapas. O sea, tiene que ver un poco con eso. Pero eso es en la comida habitual de ellos, porque hacen... Sí, la comida normal. Un poquito de... ¿Usted me permite hacer una llamada telefónica? Muy dados al picante, tremendamente. Sí. Luego su música, su cosa ancestral que queda entre lo colonial y esa mezcla que ha habido de las religiones iniciales de ellas con el catolicismo, quedan ritos antiguos vestidos de catolicismo. Y luego hay en ciertas festividades los danzantes, por ejemplo, con a veces unos gorros con espejitos y plumas de otros colores y tal, cascabeles en las piernas y tal, y unos trajes muy especiales y que tienen una cosa ritual entre indígena y religiosa, porque hay, por ejemplo, en México la absoluta devoción a la Virgen de Guadalupe, pero eso de todos los niveles, ¿no? El santuario de Guadalupe se considera allí el centro religioso más importante del país. La Roma de allí. Pues un poco, la gente va ahí en peregrinación y hacen ofrendas, hay un montón de votos, y el Día de la Virgen de Guadalupe es una de las fiestas nacionales fundamentales. Sí. Eso gente de derecha, de izquierda, de nada y de todo. Ya una pregunta muy personal mía. En México, de Extremadura, ¿qué hay que pueda ser extremeño? Que no sea bueno, aparte de la Virgen, ¿no? Sí, pues que me ha salido ahora. Sí. Mire, Alvarado extremeño. Sí, hay algunos personajes extremeños. Bueno, debería ser algo de... Y Cortés. Hernán Cortés es como si estuviera vivo, se le discute todavía. Sí. Es una cosa no asimilada. El mestizaje hispano-mexicano todavía lo tienen como revolviéndose dentro de la sangre. Y hay los que son de tendencia más hispanista y los que son de tendencia anti-hispanista, ¿no? Pero dentro de ellos mismos se les rebullen las dos sangres. Los dos, claro. Y parece como si Cortés estuviera ahí. Sí. Y se le discute lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo. Hay gente que le atribuye grandísimas virtudes, otros que lo denigran de una manera tremenda, que bueno, hasta para ponerle defectos, hasta lo hacen lisiado y jorobado y no sé cuántas cosas más. Sí, lo que sí es cierto, cuando ha subido el tema de los conquistadores y tal, es que no eran personas de una altura de preparación, gente del pueblo que había de todo. No, mire, Cortés no es eso. Cortés había estudiado en Salamanca. Sí, Cortés era un hombre que... Y además era un hombre que estaba muy dentro de la cultura renacentista. Y un gran político, desde luego, un hombre de una habilidad. Y el primero que se sintió criollo, ya. Y además ya su hijo es un mestizo. Sí, claro, sí. Desconocemos mucho de América. Evidentemente, yo recuerdo... Aquí ha sido toda a través de cultura hispánica. Sí. Y los juegos florales esos que hacían a los estudiantes, y esos folclores de pacotilla que se vestían de mamarrachos, miran los trajes auténticos de allí, mirad. Así como el folclore tiende un poco a la exageración. Pero sobre todo el que conocemos aquí de la hispanidad que le llamaban y que lo hacían en Cáceres, precisamente se hacían estos juegos florales. Pues era un juego de estudiantes que venían becados, muy preparaditos ya los que venían por cultura hispánica, y hacían 4 doncitas allí, 4 cosas que era lo que no era nada. Y la verdadera cultura que estamos hablando ahora mismo de conocer un personaje a su nivel. ¿Qué pasa? De Lin le contesto. Es que son
Se van a tomar café. No va a tomar, no hay momento de tomar Y a café. propósito de eso, un vasito de vino, una cerveza. Compártelo con cerveza. nosotros. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Qué prefiere, vino o cerveza? No, cerveza. Sí. Bueno, otra de las cosas grandes que yo veo en el lenguaje de América es la suavidad. La suavidad. El trato. Se lo cogí a Ayala. Ya la primera entrevista que tuve con Ayala le cogí ese trato, esa afabilidad, ese lenguaje que hoy en España está perdido. El pedir las cosas por favor, la atención, La cosa de gran cortesía. Sí. Qué bonita. Aparte de que tiene su sinceridad dentro de... Ahora, ¿será este teléfono? Hoy no es día de fiesta de ninguna especie, ¿no? No, pues no. Será la media hora esa que están haciendo. La de paro. Que podrían, ¿no? No sé tan gasto. Voy a recoger cosas para que usted pueda... Porque tengo que sacar otra. Debe de ser eso. Les llamo dentro de un rato. Elecciones coinciden con el ¿verdad? Este es el que no coincide. Ahí está nada más. Al transcribir un teléfono. Son muchos años fuera y naturalmente se incluye hasta en el acento y todo. Sí. Pero es muy agradable, es muy grato. El manera lo confunden por radio con sudamericano. No es que le confundan. No es que le confundan, es que es el lenguaje. No, andaluces y españoles, sobre todo andaluces, agarramos antes la cosa americana, ¿eh? Sí. Bueno, hay personas que No, es que un catalán es difícil, ¿no? más facilidad. Sí. Porque, por ejemplo, de regreso de México estuvimos viviendo al principio en Barcelona.